El transbordador tembló levemente mientras atravesaba la atmósfera superior de un planeta inexplorado. Dejando un fino rastro de gas ionizado detrás, Daniel Carter miró por la estrecha ventana viendo cómo el paisaje estéril se hacía más grande con cada segundo que pasaba. Este planeta no tenía nombre, solo una designación X. 47b, una roca flotando en el borde de un sistema estelar moribundo. El cielo era de un tono gris apagado del tipo que sugería que el aire era delgado pero técnicamente respirable. La superficie planetaria se extendía infinitamente en todas direcciones, una mezcla de tierra agrietada, acantilados irregulares y polvo sin vida. Era un cementerio de un mundo abandonado hace mucho tiempo por el tiempo mismo. Daniel ajustó las correas de su arnés mientras el descenso del transbordador se estabilizaba. Ya podía escuchar los murmullos apagados de los otros estudiantes, en su mayoría extraterrestres de diferentes rincones de la galaxia, cada uno representando sus respectivas civilizaciones. Todos estaban aquí por la misma razón: el examen final de supervivencia de la Academia Galáctica. La tarea era simple en teoría: sobrevivir durante una semana con suministros limitados y condiciones ambientales documentadas. Sin embargo, X-47b era uno de los lugares más inhóspitos seleccionados para este desafío, un mundo sin ecosistema registrado, sin vida y sin recursos conocidos más allá de rocas y minerales en descomposición. El transbordador aterrizó con un zumbido mecánico bajo su extremo terrestre. En puntales se hundió ligeramente en el suelo quebradizo a medida que la rampa se extendía. Los estudiantes salieron, cada uno escaneando sus alrededores con escáneres portátiles, sus diversos apéndices o cualquier órgano sensorial en el que su especie confiara. Daniel pisó la superficie, sus botas crujieron contra el terreno seco. Una ráfaga de viento barrió el lugar de aterrizaje llevando finos granos de polvo que se adhirieron a su uniforme. El aire era delgado, pero su cuerpo se adaptó rápidamente. Sus pulmones trabajaron un poco más para compensar los niveles más bajos de oxígeno. El profesor Julas, un erudito mayor del dominio Krell, estaba en el centro del grupo, su alta figura insectoide silueteada contra el horizonte pálido. Sus múltiples ojos escanearon a los estudiantes antes de levantar sus dos brazos primarios señalando para el silencio. Tienes una semana, anunció con su voz profunda y chasqueante. Usa tu intelecto, tus instintos y tu disciplina. Tu supervivencia depende de tu habilidad para adaptarte, pero más importante aún de tu habilidad para entender el medio ambiente. No hay nada aquí que te sustente, no encontrarás plantas, ni agua ni refugio. Esto es un verdadero páramo, pero incluso aquí se pueden aprender lecciones. Documenta tus hallazgos. La prueba comienza ahora. Con eso, el profesor se dio vuelta y caminó hacia una pequeña estación de observación, un puesto de avanzada temporal donde él y un equipo de supervisores monitorearían el progreso de los estudiantes. No tenía intención de intervenir a menos que fuera absolutamente necesario. Los estudiantes no perdieron el tiempo. Varios de los reptiles Ura rápidamente comenzaron a cavar en el suelo, intentando forjar madrigueras protectoras contra los cambios de temperatura que vendrían por la noche. Los anfibios Lari ensamblaron escudos reflectantes para preservar la humedad alrededor de sus cuerpos, mientras que los Aexi, una raza de eruditos Aven, comenzaron a construir perchas de gran altitud para vigilar el terreno. Todos habían desarrollado sus métodos a través de siglos de supervivencia en sus respectivos mundos de origen. Daniel, sin embargo, no siguió el ejemplo de inmediato. En lugar de apresurarse a buscar refugio, se agachó y pasó los dedos por la tierra. Dejó que el grano se deslizara entre sus dedos, notando su textura y densidad. Estaba seco, casi completamente desprovisto de materia orgánica. Tomó un escáner portátil de su cinturón y realizó un análisis básico. Los resultados confirmaron lo que el profesor había dicho: no había agua, no había señales de vida, solo restos de minerales que habían perdido su utilidad hace mucho tiempo. La mayoría de los estudiantes lo ignoraron. Algunos lanzaron miradas divertidas en su dirección, susurrando entre ellos. Daniel era el único humano aquí y los humanos tenían una reputación peculiar en la Academia Galáctica. Eran adaptables, sí, pero también eran vistos como impulsivos, imprudentes, demasiado dependientes de la intuición en lugar del cálculo preciso. Podía sentir su escepticismo, pero no le importaba. No estaba aquí solo para sobrevivir, quería saber por qué este planeta estaba muerto. De pie miró hacia una cresta irregular en la distancia. Parecía el viejo cauce del río, se secó hace mucho tiempo y se agrietó por el tiempo. Si alguna vez hubo agua, incluso hace eones, entonces tal vez quedó algo oculto debajo de la superficie. Ajustó su mochila y comenzó a caminar hacia él, dejando a los demás atrás. El viaje tomó más tiempo de lo esperado. La gravedad de X-47b era ligeramente más pesada que la de la Tierra, lo que hacía que cada paso se sintiera lento, como si el planeta mismo estuviera resistiendo el movimiento. La cresta se alzaba frente a él, sus paredes eran empinadas y erosionadas.
Trepó con cuidado agarrándose a rocas estables para evitar escombros sueltos. Cuando finalmente llegó a la cima, vio lo que había esperado. Sedimentos estratificados del tipo que solo se forma cuando alguna vez hubo agua. Sacó una pequeña excavadora, herramienta de raspado y comenzó a raspar las capas. Cuanto más profundo iba, más oscuro y denso se volvía el suelo. Su corazón latía ligeramente mientras quitaba otra capa y vio algo inesperado, pequeñas motas apenas visibles de material negro verdoso. Tomó una muestra y la colocó bajo una lupa. A primera vista, parecía polvo, pero al examinarla más de cerca, vio pequeñas estructuras bacterianas latentes. Su respiración se atascó en su garganta. Este planeta no estaba completamente muerto, estaba dormido. La emoción lo invadió, pero se obligó a mantener la calma. Necesitaba estar seguro. Sacó un estimulador ambiental portátil, un pequeño dispositivo utilizado para experimentos controlados en entornos hostiles. Si estas bacterias aún eran viables incluso después de todos estos siglos, un pequeño empujón podría reactivarlas. Colocó algunos granos de tierra en el dispositivo y ajustó cuidadosamente la configuración. Calor suave, humedad controlada y una cantidad mínima de oxígeno. Luego esperó. Pasaron minutos. Luego, el movimiento. Las bacterias se contrajeron y luego se expandieron absorbiendo la humedad lentamente. Comenzaron a multiplicarse alimentándose de los recursos min introducidos en Daniel, se recostó y su mente se aceleró. Esto no era más que un descubrimiento. Era una prueba de que la vida, sin importar cuán pequeña fuera, podía persistir incluso en las condiciones más extremas. Si estos microbios seguían siendo funcionales, en el entorno adecuado podrían reconstruir un ecosistema de la nada. Las implicaciones eran asombrosas. Tomó su comunicador y estuvo a punto de comunicarse con el profesor, pero luego dudó. No, todavía no. Necesitaba más datos. Si tenía razón, esto podría ser lo más importante que había descubierto, pero si estaba equivocado, era solo una falsa esperanza. Una cosa era segura. Este examen ya no se trataba solo de supervivencia, se trataba de resurrección y tenía la intención de devolverle la vida a este mundo. Daniel se agachó junto al estimulador ambiental y observó cómo las bacterias microscópicas se expandían y se multiplicaban en condiciones controladas. El tenue tinte verdoso de sus estructuras celulares confirmó lo que había sospechado. Estos organismos no eran solo restos de un mundo muerto hace mucho tiempo. Estaban vivos esperando las condiciones adecuadas para despertar. Ajustó ligeramente los niveles de humedad para asegurarse de que tuvieran la humedad suficiente para continuar su proceso metabólico sin abrumarlos. Una ráfaga de viento seco barrió la cresta enviando un polvo fino en espiral al aire. Entrecerró los ojos ante los escombros y verificó las lecturas atmosféricas locales. Los niveles de oxígeno siguen siendo mínimos, pero con suficiente actividad microbiana, incluso eso podría cambiar. Las bacterias eran primitivas, probablemente la forma más temprana de extremófilos, pero tenían potencial si hubieran sobrevivido en letargo durante siglos. Tal vez podrían prosperar de nuevo con el apoyo adecuado. Miró hacia el campamento de abajo, donde los otros estudiantes se habían asentado en sus estrategias de supervivencia, la mayoría estaba construyendo refugios o racionando sus suministros. Sin saber que algo mucho más significativo estaba sucediendo más allá de su línea de visión. Consideró llamar a uno de ellos, pero sabía cómo lo veían los demás. Curioso, tal vez inteligente, pero en última instancia, impredecible. Si quería demostrar la importancia de este descubrimiento, tenía que dejar que los resultados hablaran por sí mismos. Con cuidado, sacó una muestra más grande de la tierra cargada de bacterias en un frasco de contención y lo selló. La muestra necesitaba un entorno estable libre de contaminación si iba a analizarla. Además, aseguró el frasco en su mochila y descendió la cresta moviéndose con cuidado a lo largo del terreno irregular. Su mente corría con posibilidades mientras regresaba al centro de la zona de pruebas. Cuando llegó a las afueras del campamento, vio a los estudiantes de AEXI encaramados en lo alto de torres de observación improvisadas, sus extremidades alargadas escondidas debajo de sus cuerpos emplumados mientras inspeccionaban el paisaje. Los uros habían excavado profundamente en el suelo. Sus escamas endurecidas los protegían de los elementos, mientras que los linaris se agrupaban en áreas sombreadas. Su piel gelatinosa se adaptaba a las temperaturas fluctuantes. Daniel mantuvo la distancia y se dirigió hacia la estación de suministro donde estaba almacenado su equipo. Necesitaba pruebas más controladas antes de sacar conclusiones. Si las bacterias pudieran revivir a mayor escala, podrían desencadenar un cambio ambiental.
Incluso un aumento menor en la producción de oxígeno podría desencadenar una reacción en cadena que alterara la composición atmosférica del planeta con el tiempo. Dentro de su espacio de trabajo designado, recuperó un conjunto de compuestos nutritivos diseñados para uso agrícola de emergencia. Estos estaban destinados a sustentar la vida de las plantas. En ambientes pobres y bajos, pero si se modificaban correctamente podrían proporcionar el impulso necesario para el crecimiento bacteriano. Extrajo con cuidado una pequeña cantidad del compuesto y lo mezcló con una muestra de tierra fresca, luego lo colocó bajo el microscopio. La respuesta fue inmediata. Las bacterias absorbieron los nutrientes a un ritmo acelerado, sus estructuras celulares se expandieron y se dividieron. Más rápido que antes, ajustó el aumento observando los delicados filamentos que se formaban entre los cúmulos. No era solo supervivencia, era regeneración. La emoción lo invadió. Pero se obligó a permanecer metódico, registró los datos anotando los umbrales ambientales necesarios para el crecimiento. El proceso era frágil. Se alteraba fácilmente por fluctuaciones de temperatura o presión si quería. Escalar este experimento necesitaba un campo de pruebas más estable. La idea de informar al profesor J. E. Bass cruzó por su mente, pero dudó. El profesor era un académico estricto que valoraba la investigación estructurada por encima de las teorías especulativas. Si Daniel presentaba sus hallazgos demasiado pronto, el profesor podría descartarlos como irrelevantes para el desafío de supervivencia. Necesitaba pruebas innegables, evidencias que no pudieran ignorarse. Ed se alejó del microscopio, examinó el paisaje circundante. La cresta había proporcionado refugio del viento, pero un área más controlada sería ideal para la observación a largo plazo. Su mirada se fijó en un cráter poco profundo, no muy lejos del campamento. El terreno allí era más compacto, con capas de sedimento que podría retener la humedad por más tiempo que el suelo expuesto. Sería el sitio de prueba perfecto. Reunió su equipo y se dirigió hacia el cráter, moviéndose rápidamente para evitar llamar la atención innecesariamente. El sol, una esfera pálida y distante, proyectaba sombras alargadas sobre la tierra cuando llegó al borde de la depresión. El suelo aquí era más estable, una señal de que la erosión había preservado ciertas características geológicas mejor que en otras áreas. Estableció una pequeña zona de contención que marcaba el perímetro con balizas sensoras para monitorear la temperatura y las fluctuaciones atmosféricas. Luego, extendió con cuidado una capa de tierra enriquecida con nutrientes en el área designada e introdujo un suministro de agua controlado. Las bacterias, una vez latentes, comenzaron a propagarse formando patrones intrincados debajo de la superficie. Durante las siguientes horas, observó cómo las colonias microbianas se expandían alimentándose de los minerales incrustados en el suelo. El aire a su alrededor se sentía sutilmente diferente, no lo suficiente como para registrarlo en un escáner, pero lo suficiente para que sintiera el más mínimo cambio. Las bacterias estaban haciendo más que simplemente existir, estaban transformando su entorno. Dio un paso atrás y tomó en cuenta el significado de lo que estaba sucediendo, que acababa de iniciar. Si este proceso continuaba incluso a escala microscópica, podría señalar el comienzo de algo mucho más grande. El páramo estéril que lo rodeaba ya no era solo un sitio de prueba de supervivencia, era un lienzo esperando que la vida regresara por primera vez desde que llegó a X-47b. Sintió una certeza abrumadora: este planeta no estaba muerto, simplemente había estado esperando. Daniel se agachó al borde del cráter con la mirada fija en el suelo donde las bacterias habían comenzado. Sus horas de trabajo silencioso habían pasado desde que los había presentado al entorno enriquecido con nutrientes, y ahora cambios tenues, casi imperceptibles, ondulaban en el suelo. Ajustó su escáner afinando su sensibilidad. Las lecturas atmosféricas habían cambiado ligeramente, pero innegablemente los niveles de oxígeno habían aumentado en una fracción de 1%, demasiado poco para que la mayoría lo notara, pero para él fue una confirmación. Exhaló lentamente su aliento formando una fina niebla en el aire seco. No lo estaba imaginando, las bacterias estaban produciendo activamente oxígeno, alimentándose de la minerales y procesos acelerados que deberían haber tomado siglos. Sus dedos temblaron con la necesidad de tomar notas para registrar todo antes de que pasara el momento, pero su mente le pedía paciencia. Necesitaba observar para entender antes de sacar conclusiones. Un sonido distante rompió su concentración, giró la cabeza ligeramente, sus oídos sintonizando con el débil eco del movimiento. Alguien se acercaba. Daniel se puso de pie sacudiéndose el polvo de las manos mientras una figura coronaba la cresta. La silueta alargada, los pasos deliberados y bruscos, era un estudiante de AEXI. Los AEXI eran conocidos por su destreza de observación, su vista aguda capaz de detectar cambios ambientales minúsculos si Rain hubiera
Venido por aquí no fue por coincidencia, el Aexi descendió hacia él con la gracia de un ser acostumbrado a perchas de gran altitud. Sus grandes alas emplumadas se doblaron cuidadosamente detrás de su espalda mientras aterrizaba a unos pasos de distancia sus ojos dorados entrecerrándose. «Has estado aquí durante horas», dijo su voz baja casi cautelosa. «¿Qué estás haciendo?» Daniel consideró su respuesta. No tenía intención de ocultar sus hallazgos, pero tampoco estaba listo para explicarlos con todo detalle. Señaló el suelo y probó algo. Dijo simplemente. Ryan inclinó la cabeza y miró rápidamente los sensores que Daniel había colocado alrededor del área. Era inteligente, metódico y claramente consciente de que no se trataba de un ejercicio de supervivencia común. Dio un paso más cerca. Sus dedos con garras trazaron el contorno de un escáner. «Estás monitoreando los cambios atmosféricos». Ryan observó que eso no es parte del examen. Daniel dudó. Podía descartar el comentario por ignorancia o desviar la atención, pero él estaba. «Aún no tiene sentido». En cambio asintió. «Algo está pasando aquí», admitió. «Algo que vale la pena documentar». Ryan lo estudió por un largo momento antes de agacharse al lado del suelo. Perturbado, sus rasgos de Aven permanecieron impasibles, pero Daniel reconoció la tranquila curiosidad en su expresión. Sin decir palabra, Relin sacó un dispositivo de escaneo de su cinturón y lo activó. La interfaz parpadeó mientras procesaba el entorno. Segundos después, los ojos de la IA se abrieron solo un poco, pero lo suficiente para que Daniel se diera cuenta. «Alteraste los niveles de oxígeno». Relan murmuró, más para sí mismo que para Daniel. «Esto no debería ser posible». Daniel cruzó los brazos. La mirada de Ren se dirigió hacia él bruscamente y cuestionando cómo Daniel exhaló cambiando su postura. «Encontré algo debajo de la superficie». Vida microbiana. Estaba inactiva, pero no estaba muerta. Con las condiciones adecuadas comenzó a funcionar de nuevo. «Este no es solo un mundo estéril, Rean, es un mundo que puede recuperarse». Relan no respondió de inmediato. Estudió las lecturas en su dispositivo, cruzándolas con su conocimiento ambiental propio. Eventualmente se enderezó. «Si lo que estás diciendo es verdad, entonces esto es significativo», Rean admitió. «¿Le has dicho al profesor Hulbas?» Daniel negó con la cabeza. «Todavía no necesito más datos». Las plumas de Ren se erizaron levemente en señal de contemplación. «Entonces consigamos más». Daniel no había esperado esa respuesta. Había asumido que Rean sería escéptico, despectivo incluso, pero Laxi parecía genuinamente intrigado. «¿Quieres ayudar?», preguntó Daniel. Las alas de Ren se movieron mientras cruzaba los brazos. «Quiero entender si este planeta tiene potencial. Las implicaciones son vastas». Daniel asintió. «Podría usar otro par de manos, especialmente alguien con las habilidades de observación de Rein». Juntos expandieron el área de prueba, colocando sensores adicionales a diferentes distancias para rastrear hasta dónde llega la influencia bacteriana. Extendida se movió con precisión, su mente claramente enfocada en la eficiencia. Daniel apreció que pasaron las horas. La temperatura bajó a medida que el débil sol del planeta comenzó a hundirse debajo del horizonte. Daniel activó su equipo térmico, pero Rein se adaptó. Los climas de gran altitud parecían no verse afectados por el frío, pero entonces sucedió algo inesperado. Uno de los sensores emitió una alerta rápida y su interfaz parpadeó con nuevos datos. Daniel se apresuró a comprobar las lecturas. Su pulso se aceleró. Los niveles de oxígeno habían aumentado de nuevo, pero esta vez no solo en el área inmediata. El cambio se había expandido más allá de su sitio de prueba, afectando la atmósfera circundante. Ren examinó los datos a su lado. «Esto se está acelerando», murmuró. Daniel asintió. «Más rápido de lo que esperaba». Las bacterias se estaban extendiendo más allá del entorno controlado, interactuando con el suelo intacto. Algo en la composición del planeta estaba actuando como un catalizador que amplificaba el efecto. Una ráfaga de viento barrió el cráter con un olor desconocido, tenue, casi imperceptible, pero claramente diferente del aire seco y estancado de antes. Olía a lluvia. Daniel y Ren intercambiaron una mirada. Esto ya no era solo un proceso científico lento. Era una reacción en cadena y ya había comenzado. Daniel se arrodilló junto al escáner y observó cómo los datos se desplazaban por la pantalla. El oxígeno, los niveles habían seguido aumentando, los cambios ya no estaban contenidos dentro del cráter, las bacterias se habían extendido más de lo previsto, interactuando con el suelo de maneras que aún no había tenido en cuenta. Miró a Ren, que estaba analizando las corrientes de viento. Sus ojos dorados se entrecerraron mientras ajustaba su dispositivo de escaneo. El Aexi estaba en silencio, su expresión era ilegible, pero Daniel podía sentir el peso de la comprensión asentándose sobre él. El viento traía el leve aroma de la humedad, un fenómeno imposible en un mundo donde el agua no había existido durante siglos. Daniel volvió su mirada hacia el horizonte, donde la luz moribunda del sol pintaba el cielo en tonos apagados de violeta y gris. La temperatura estaba bajando rápidamente, pero en lugar del frío seco y sofocante que había esperado, el aire se sentía más pesado. Más vivo. Relin chasqueó el pico suavemente,
una señal de contemplación. Este nivel de cambio atmosférico no debería estar ocurriendo a este ritmo, murmuró. Las bacterias están interactuando con algo más allá del contenido mineral del suelo. Daniel asintió. Ya había considerado esa posibilidad, pero sin profundizar más. Análisis solo podía adivinar cuál era el verdadero catalizador. Activó su escáner geoespacial y lo barrió por el terreno. Las lecturas fluctuaron de manera descontrolada, mostrando anomalías debajo de la superficie. Frunció el ceño. «Hay algo enterrado aquí», dijo. Rin inclinó la cabeza. Explica. Daniel amplió el alcance del escáner y mapeó la composición subterránea. Un patrón emergió en las profundidades de la superficie. Grandes bolsas de minerales cristalizados formaban una red intrincada, casi como un sistema de almacenamiento natural. Exhaló lentamente cuando se dio cuenta. Este planeta no era solo un páramo. Dijo que era algo más. Solía estar vivo y estas formaciones podrían ser restos de su antiguo ecosistema. Relen aún permanece. Daniel asintió con la cabeza. Más que eso. Creo que el planeta estaba en un estado de estasis, como un congelador profundo. Las bacterias no solo estaban esperando las condiciones adecuadas, estaban esperando que algo desencadenara una reactivación antes de que Rain pudiera responder. Un estruendo bajo vibró a través del suelo debajo de ellos. Daniel se preparó, los ojos se abrieron cuando se formaron grietas a lo largo del borde del cráter. Un momento después, una fina niebla se filtró hacia arriba desde los pescadores y se enroscó como zarcillos espectrales en el aire que se enfriaba. Rehn dio un paso atrás, sus garras agarraron el suelo suelto que es vapor de agua. Daniel apenas lo escuchó, su mente corrió conectando los datos. Las bacterias habían causado un pequeño pero medible aumento de temperatura que a su vez había desestabilizado los depósitos minerales subterráneos. Esos minerales encerrados durante milenios contenían rastros de humedad. Restos congelados de un clima pasado. Con el calor creciente, esa humedad se estaba liberando. Presionó sus dedos en la tierra, estaba húmeda. Hemos empezado algo que no podemos detener, murmuró. Las alas de Rienda se abrieron ligeramente, su postura cambió. Si esto continúa, el clima del planeta sufrirá una rápida transformación. Daniel exhaló bruscamente. Esto ya no era solo un experimento, esto era un respiradero a escala planetaria que se desarrollaba ante sus ojos. Él había asumido que el proceso tomaría meses, años incluso, pero la realidad era diferente. Las bacterias habían acelerado todo el ecosistema, no solo estaba reviviendo, estaba luchando por regresar con toda su fuerza. Un agudo chirrido sonó desde el escáner de Ranel. Miró la pantalla, sus plumas se erizaron. La variación de temperatura está aumentando. La humedad está aumentando. Miró hacia arriba. Este planeta está despertando. Daniel sabía lo que eso significaba. Si el proceso continuaba, las condiciones en X-47b se volverían inestables. Un experimento de terraformación controlado se había convertido en un resurgimiento descontrolado. Se puso de pie abruptamente, agarrando su comunicador. Tenemos que informarle esto al profesor Yubas, dijo Rand. Dudó por medio segundo antes de asentir. Daniel activó el dispositivo enviando una señal directa a la estación de observación del profesor. Tomó solo unos momentos para que llegara la respuesta, pero en ese corto lapso de tiempo el suelo tembló de nuevo. La niebla se espesó arremolinándose alrededor de sus piernas. Juró en voz baja. El comunicador crepitó. Entonces la voz del profesor se escuchó nítida y precisa. Explique. Daniel respiró para calmarse. Tenemos una situación, dijo. Descubrí vida microbiana latente debajo de la superficie, se ha reactivado y está provocando cambios ambientales a un ritmo acelerado. Una pausa, luego definir acelerado. Daniel miró a Rehn, quien tecleó un comando en su escáner enviando los datos directamente al profesor. En segundos la respuesta llegó, esta vez con un borde de urgencia. Regresó a la base. Inmediatamente Daniel ya se estaba moviendo antes de que las palabras completamente registradas. Relan siguió sus alas extendiéndose ligeramente para mantener el equilibrio mientras navegaban por el terreno irregular. El viento estaba cambiando, llevando un aroma más profundo y rico, algo que le recordó a Daniel la llegada de Rain. Para cuando llegaron al campamento, los otros estudiantes ya habían notado el cambio en el aire. Los Urach estaban oliendo la brisa. Sus gruesas pieles de reptil se movían nerviosamente. Los Linaris se agrupaban. Su piel translúcida pulsaba con débiles patrones luminiscentes en respuesta evolutiva a los cambios ambientales. El profesor Julas estaba de pie cerca de la estación central. Su imponente forma insectoide estaba rígida por el enfoque. Sus ojos compuestos parpadearon mientras escaneaba los datos. No habló de inmediato, pero Daniel pudo verlos engranajes girando en su mente. Finalmente, el profesor exhaló el sonido parecido al
Clic de las placas cambiantes. Has perturbado algo antiguo. Dijo con su voz desprovista de emoción. Este planeta no estaba destinado a ser despertado tan rápidamente. Daniel se tragó el peso de sus acciones asentándose pesadamente en su pecho. ¿Puede ser controlado? El profesor lo miró por un largo momento. Queda por ver. Un trueno rodó a través del cielo. Daniel miró hacia arriba, las nubes se habían espesado, sus bordes teñidos de azul, sintió una sola gota de humedad golpear su mejilla, estaba empezando a llover. Daniel permaneció muy inmóvil mientras las primeras gotas de lluvia salpicaban contra la tierra agrietada. La sensación era casi surrealista. X-47 había sido declarado un mundo muerto, un lugar donde la humedad no había tocado el suelo durante siglos, pero aquí era real, tangible. Lluvia se limpió una raya húmeda de su mejilla, sintiendo la frescura de esta contra su piel a su alrededor. Los otros estudiantes se habían quedado en silencio, sus miradas fijas en él. Cielo que se oscurecía, las nubes se agitaron espesándose en masas siniestras que crujieron con energía eléctrica. Un segundo. Estruendo de trueno recorrió el cielo más profundo, esta vez más resonante. Daniel volvió su atención al profesor Julas, que permaneció rígido, sus muchos ojos escaneando el entorno con desconcertante precisión. El Pr. Las mandíbulas del profesor se juntaron, su expresión era ilegible, aunque la tensión en su postura delataba su preocupación. Este desarrollo no era parte de los parámetros. Yeulbas dijo que su voz era como una piedra de moler distante. El planeta se está desestabilizando. Daniel apretó la mandíbula. No se está desestabilizando. Contraataco. Está reaccionando. Esto no es destrucción, es restauración. La cabeza del profesor se inclinó ligeramente. Su mirada se posó en Daniel con una intensidad penetrante. Presumes demasiado. Antes de que Daniel pudiera responder, Relen se movió a su lado. Sus ojos dorados reflejaban que las tormentas se estaban intensificando. El Aexi había permanecido en silencio desde su regreso al campamento, pero ahora su postura estaba tensa. Sus plumas se movían. Las lecturas lo confirman. Relen dijo que los niveles de oxígeno siguen aumentando. La humedad en aumento ha aumentado un 11% solo en la última hora. Este proceso se está acelerando mucho más allá de cualquier ciclo de restauración natural. Hulba desvió su atención hacia la transmisión de datos desde la estación de observación. La estudió durante un largo rato. Momento antes de finalmente exhalar. Entonces la pregunta sigue siendo si este ciclo se estabilizará o se consumirá. Asimismo, Daniel miró hacia la cresta donde todo había comenzado. La niebla se había espesado arremolinándose en zarcillos fantasmales a través del suelo, fusionándose con las gotas de lluvia para formar delgadas corrientes de agua que cortaban el polvo como venas a través de la carne. Las bacterias habían hecho más que sobrevivir, habían catalizado un despertar ecológico. Otro rayo partió el cielo iluminando las nubes cambiantes con un brillo inquietante. Una ráfaga de viento atravesó el campamento haciendo que el equipo suelto cayera por el suelo rocoso. Daniel se protegió la cara, su corazón latía con fuerza. La transformación estaba sucediendo demasiado rápido. Un pitido de advertencia de uno de los monitores hizo que Julas volviera a prestar atención a los datos. Su postura se endureció. La variación de temperatura ha cambiado. Impredeciblemente anunció que estamos llegando a un umbral que no entendemos. Daniel, estómago retorcido, él sabía los riesgos de manipular un sistema inactivo, pero nunca había imaginado el cambio se desarrollaría en una escala tan masiva que necesitaba más tiempo para estudiar la actividad bacteriana, para medir los efectos a largo plazo, para asegurarse de que esto no era solo una tormenta temporal, sino un verdadero renacimiento. Pero el tiempo se estaba escapando. Profesor Hulbos activó EVATI del canal de emergencia, su voz cortando las ondas de radio crepitantes con precisión aguda. Control de misión, este es el supervisor Yu-Boss, tenemos una anomalía en desarrollo en X-47b, solicitando análisis planetario inmediato y evaluación de riesgos. Repita la evaluación inmediata requerida. El comunicador crepitó antes de estabilizarse. Una nueva voz fría y eficiente respondió reconociendo supervisor, estamos recibiendo, dejando sus datos ahora. Espere. Daniel se volvió hacia Ren. Si esto es un reinicio ambiental a gran escala, entonces necesitamos saber qué viene después. El ciclo bacteriano es solo el comienzo, podría haber sistemas más profundos reactivándose. Rehn asintió. Voy a recalibrar los escáneres para detectar cambios geológicos más profundos. El eje se movió rápidamente ajustando los sensores mientras Daniel escaneaba el horizonte. El suelo tenía oscurecido donde la lluvia había comenzado a empapar el suelo que alguna vez fue aire. Si el agua continuaba acumulándose, nuevos procesos biológicos comenzarían.
Organismos enterrados durante mucho tiempo bajo la superficie podrían despertar. Él tenía la intención de revivir bacterias, pero ¿y si algo más complejo había quedado atrapado en estasis, esperando el momento adecuado para regresar? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el canal de emergencia cobró vida nuevamente. Supervisor Julas, este es el control de misión. Hemos completado un análisis preliminar. Su ubicación está experimentando un evento biosférico activo. Los cambios atmosféricos son consistentes con una anomalía de terraformación. Con clase recomendamos evacuación inmediata. Daniel contuvo el aliento. Anomalía de terraformación de clase 5. Eso significaba un cambio ecológico rápido e incontrolable. Un planeta cambiando demasiado rápido para una habitación estable. Julos permaneció inmóvil, sus ojos de múltiples lentes escaneando el cielo como si descifrara un mensaje silencioso. Finalmente se volvió hacia los estudiantes. Empaque su equipo. Ordenó que nos fuéramos en 1 hora. El pulso de Daniel latía en sus oídos. No dijo antes de poder detenerse: no podemos irnos todavía. Jul, la mirada de Bass se dirigió hacia él. No entiendes la gravedad de esta situación. Humano. No tenemos el lujo de esperar a ver cómo se desarrolla esto. Daniel dio un paso adelante. No lo entiendes. Esto no es una catástrofe. Es una oportunidad. Estamos viendo cómo un planeta despierta después de siglos de Dorsey. Si nos vamos ahora, tal vez nunca sepamos qué sucederá después. July. Las mandíbulas de Bass se apretaron. No nos corresponde interferir. Más allá de los límites científicos aceptables. No dictamos el destino de los planetas. Observamos. Daniel sintió frustración. Se agarró el pecho y luego observó. Pero no apagues esto antes de que lo entendamos. Ryan habló con voz firme. Daniel tiene razón. Si este evento está sucediendo, debe registrarse en su totalidad. Deberíamos dejar una estación automatizada para continuar monitoreando la progresión. Julos Consi. Daniel asintió y no perdimos ni un segundo. El equipo trabajó rápidamente para armar un puesto de observación temporal con sensores de rango extendido y transmisores de datos mientras aseguraban el último componente. La lluvia se intensificó. El suelo, una vez seco y sin vida, había comenzado a absorber la humedad. Oscureciéndose en un suelo fértil, delgadas volutas de vapor se levantaron. Los minerales inactivos reaccionaron a la nueva atmósfera mientras el transbordador de transporte se preparaba para partir. Daniel echó una última mirada al cráter donde todo había comenzado. La niebla todavía estaba allí, arremolinándose viva. Sabía en lo profundo de sus huesos que este planeta no era el mismo lugar en el que había aterrizado. Era algo nuevo. Algo renacido cuando los motores rugieron a la vida. Levantó el transbordador de la superficie e hizo una promesa silenciosa de que un día regresaría y cuando lo hiciera, este mundo ya no sería conocido como X-47b. Tendría un nombre y estaría vivo.